Ahí está grabando. Ya, hola, bienvenido a la ayudantía 9, creo que la ayudantía 9, de Match 24. Sí, me escucho diferente, es que estoy un poco resfriado, así que disculpen, pero estoy un poquito resfriado. Ah, no, eso no, ahí está. Ya, hoy día la ayudantía, como dije antes, es más que nada para ver cómo parametrizar superficie. Porque hemos visto todo de parametrizar curvas, que en realidad eso ya hemos visto las técnicas. Ahora tengo que empezar a parametrizar superficie, que es un tema diferente, pero en realidad se puede, se puede ver cómo parametrizar curvas, cómo parametrizar una curva y después parametrizar una curva a esa curva. Así que en realidad vamos a ver hartos paralelos con eso. Por ejemplo, el ejercicio uno es de eso, es de ver cómo se hacen estas cosas. Voy a agarrar, copiar el ejercicio. Esta es la pauta que hice. Y lo voy a la otra sección. Y acá está. Ya, el primer problema nos dicen que, bueno, sea f de a a b en R, una función de clase C1. Y nos piden allá la parametrización de la superficie de revolución de f con respecto al eje X. Ya, ¿esto qué significa? Esto es un ejercicio súper como teórico, ¿ya? Para poder visualizar que son, cómo generar superficie, por ejemplo, por revolución. ¿Ya? En este caso, nos dicen que tenemos una... Oh, el lapicito. Esto se bugueó. Ahí sí. Cuando pasa esto, voy a cerrar el cosito y lo abrí de vuelta porque se me buguea de repente. Ahora sí debería funcionar. Ya, entonces acá lo que nos dicen es que tenemos esta función f que va a ser arbitraria. ¿Ya? Una función f arbitraria que va desde a a b. Si tengo, acá tengo a, acá tengo b. Y va en r. Y la cosa es que es de clase C1. Entonces es más o menos es suave la curva. ¿Ya? Una curva, sí, una curva f. Y nos dicen que esta la vamos a revolucionar con respecto al eje X. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a como poner palitos, yo lo veo de esta forma, como que ponemos palitos a toda la curva, lo conectamos con el eje X y lo hacemos girar. El eje X lo hacemos girar. Así. Bien, y nos va a quedar una superficie, ¿cierto? No, todo lo que barra esta curva, como que la vamos a ir pintando en el espacio. Y nos va a quedar una superficie. ¿Ok? Nos va a quedar, en este caso, algo por el estilo así. Así, y después un circulito. Está como visto un poquito del lado. Esto y es como que queda reflejado respecto al eje X. Queda como una especie de jarrón. Y esto es curvo. Bien, queda algo así. Bien. La cosa es que, ¿cómo podemos parametrizar esto? Bueno, para poder parametrizar superficie, muchas veces es bueno empezar a ver las cosas como curvas, ¿ya? Como muchas curvas juntas, ¿ya? Curvas que tengan alguna relación entre sí, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que podemos intentar primero parametrizando esta curva acá, ¿bien? ¿Que esta curva cómo la podríamos parametrizar? Bueno, esta curva son todos los puntos de la forma x, f de x. Entonces podemos parametrizar esta curva como lambda de t, donde los puntos de lambda t van a ser t, f de t, ¿cierto? Con t que va desde A hasta B. Bien, nosotros podemos parametrizar la curva, esta curva de acá, que esta es la que después revolucionamos para generar este sólido, esta superficie de revolución. Bien. Ahora lo que vamos a hacer a partir de esto es estudiar qué significa revolucionar una curva. ¿Ya? Nosotros cuando estamos revolucionando una curva, la forma en la que yo lo veo es que nosotros agarramos cada punto y hacemos una circunferencia alrededor del eje x igual 0. ¿Esto qué significa? Yo lo veo de esta forma. Es como que nosotros tenemos el eje x, o sea, tenemos nuestra curva, agarramos un punto en específico, bien, y lo hacemos girar en torno al eje x. Y esto nos va a hacer una circunferencia. Así. Es un anillo. Bien, concentro, si este es el punto x barra,
Esto va a ser una circunferencia de radio f de x barra. Esto va a ser el radio. Y el centro va a estar en x barra, 0. ¿Cierto? Vamos a hacer todos esos anillos. Bueno, de hecho vamos a estar en 3 dimensiones. Así que voy a hacer x barra, 0, 0. Porque estamos en el eje z sería este de acá. X y z. Como lo dibujé acá por lo menos. Bien. Entonces nosotros vamos a revolucionar cada uno de estos puntos y hacer su circunferencia. Y la superficie de revolución va a ser la unión de todos estos anillos. Todos estos anillos cuando los ponemos juntitos. ¿Ya? Eso es el sólido de revolución. Entonces acá lo que uno intenta apuntar es parametrizar cada uno de estos anillos. Y una vez que tenemos parametrizados los anillos, vamos a poder decir, bueno, unimos todos estos anillos y nos va a dar la superficie. ¿Ok? Entonces, punto. ¿Cómo parametrizamos un anillo? Bueno, los anillos son circunferencia de radio f de x tilde. O sea, el anillo en x tilde va a ser un anillo de radio f de x tilde y con centro x tilde, 0, 0. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener que cada anillo es una circunferencia en y z, porque ¿dónde está esto? La circunferencia va a estar en este plano, ¿cierto? El plano de acá. Va a estar en el plano IZ. ¿Ok? Entonces vamos a tener una circunferencia de radio f de x tilde en el plano IZ. Esto nosotros ya hemos parametrizado circunferencia. Las circunferencias las parametrizamos como radio por coseno de teta, radio por seno de teta. Donde teta va de 0 a 2pi, ¿cierto? Esto sería el i y esto sería el z. Y el x, bueno, el x se va a quedar en x tilde, ¿cierto? Porque para todo este anillo, nosotros nos quedamos en x igual a x tilde, ¿ya? Y este sería un anillo de la circunferencia, ¿cierto? Un anillo de la superficie de revolución. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es decir, bueno, nosotros queremos toda la superficie, entonces queremos todos los anillos. ¿Esto qué significaría? Significaría hacer variar x tilde, conseguir todos los anillos, ¿cierto? Los anillos están generados por teta, pero cada anillo es diferente cada anillo se diferencia a los otros por su x tilde. Entonces, estos son los anillos de teta. Entonces, si queremos toda la superficie, vamos a querer todos estos anillos. Entonces vamos a tener superficie. Yo superficie las pongo usualmente con este símbolo. Sería de x, teta, donde todos los x tilde los reemplazamos por x. Y sería x, f de x, coseno de teta, f de x, seno de teta. Y así habríamos parametrizado nuestra superficie de revolución. ¿Ya? Mis dibujos pueden que no hayan sido... ¿Se entendió la idea? Ahora tengo acá unos gráficos en Wolfram que encuentro que ayudan a ver esto. Porque igual mis dibujos a veces son más o menos. Así que voy a mostrar una cosita acá en Wolfram. Una función de compartir. Aquí está. Entonces, ¿se entendió la idea? Estoy compartiendo. Estoy compartiendo la pauta. Ahí está, gráfico. Ahí sí. ¿Se ve la pantallita de Wolfram? ¿Lo compartí bien? Ya, bueno. Ya, entonces acá, por ejemplo, esto es un ejemplo particular, ¿ya? Supongamos que f de x fuera seno de x, ¿ok? Este es seno de x más 2. Supongamos que esa es nuestra curva f de x, y donde a y b son 0 y 2pi, ¿ya? Cuando nosotros giramos esta curva alrededor del eje x, ¿ya? Nosotros vamos a generar una figura de este estilo, vamos a generar como una especie de jarrón, ¿ya? ¿Ven? Nosotros si vemos esto de frente, podemos ver que tenemos la curva x, seno de x, ¿cierto? Hasta acá. Esta x, seno de x. Y esa la giramos. La giramos en torno al eje x. ¿Bien? Y si nos fijamos desde el frente, vamos a ver estos anillos, ¿cierto? Vamos a ver que para cada x vamos a tener una circunferencia. Cada x nos va a inducir una circunferencia, un anillo
Y la unión de todos estos anillos va a ser la superficie de revolución. ¿Bien? Estos anillos se ven mejor acá. Ay. Así, Wolfram. Mi computadora explota cuando uso Wolfram. A ver. Ahí. Ahí está. Y acá tenemos estos anillos de los que estamos hablando. Esto sería, por decirlo de alguna forma, la parametrización, cada uno de los anillos, cuando teníamos el X tilde. ¿Ven? Estos eran los anillos. Y nosotros lo que estamos haciendo es parametrizar uno de estos anillos y después decir, bueno, queremos todos los anillos. Entonces tiramos el X tilde entre serie 2pi. Bueno, en este caso entre serie 2pi, en el caso general entre A y B. ¿Okay? Y así es como haremos parametrizado el sólido de revolución. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que hicimos fue, bueno, primero estudiamos cómo parametrizar esta curva, y después lo que hicimos es estudiar los anillos de esta curva, estudiar como cada sección de esta superficie para poder después unir todas esas secciones y tener la superficie completa. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió como el ejercicio de la primera parte? Es un método súper útil para parametrizar curvas, como verlo por secciones y después unir todas las secciones. Eso ayuda a N para poder resolver este tipo de ejercicio. ¿Ya? Que de verdad que ahora vamos a parametrizar montones de superficies. Tenemos que parametrizar muchas superficies. Entonces es importante que empiecen a cachar estas tácticas. ¿Ya? Igual que cuando aprendíamos tácticas de parametrización de curvas, bueno, ahora vamos a parametrizar superficie. ¿Ya? Que a su vez es parecido a parametrizar curvas. Acá parametrizamos una curva y después estiramos las curvas. Estiramos las curvas, me refiero a tiramos el X tilde entre 0 y A, entre A y B. Entonces sería desde X va desde A a B y teta va desde 0 a 2pi. ¿Esto claro? Que ahora vamos a usar esta parametrización para calcular el área de esta superficie arbitraria. ¿Bien? Bueno, acá nosotros ahora queremos hallar una expresión para hallar el área de la superficie. ¿Ya? Bueno, nos hicieron en la clase cómo se hacen las integrales de superficie. Bien, pero es algo similar a cuando son las integrales de línea, que uno va a tener un diferencial, antes de un diferencial de línea, ahora tenemos un diferencial de superficie. ¿Ya? Nosotros cuando queríamos hacer integrales de superficie de una función f de x con diferencial de área, nosotros lo que íbamos a hacer en la superficie era integrar la función en los intervalos de la parametrización. Bueno, voy a decir que va a ser bien. Phi parametrización t, teta, parametrización de S. Adrián, Uh-huh. ¿podría explicar la uno otra vez? Que me cuesta ver esta materia. Uh-huh. Sí, no hay No sé. problema. No hay problema. Gracias. Bien, lo que hacemos acá es que nos dan una curva arbitraria, ¿bien? Y lo que nos dicen es intentar conseguir una parametrización del sólido de la superficie de revolución que conseguimos al revolucionar esta curva, ¿ok? Entonces lo que nosotros hacemos acá es intentamos ver la superficie, porque una superficie es más complicado que una curva, ¿cierto? Porque una superficie se parametriza en dos variables y una curva se parametriza en una sola. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo paso por paso. Bien, vamos a intentar primero parametrizar una curva que tenga que ver con la superficie, con esta superficie acá, y después vamos a intentar parametrizar hacer que esa curva nos parametrice el resto de la superficie. ¿Ya? Entonces lo que hacemos acá, bueno, primero que nada notamos qué es esta curva, la curva inicial, que sería la curva x, f de x. Bien, porque son todos los puntos de esta función, donde tú le das un x y te da un f de x. Entonces esta sería la parametrización de esta curva acá, x, f de x. Bueno, entonces, para poder parametrizar la superficie, como por definición, cuando uno revoluciona una curva, la definición de eso es hacer todos los anillos de todos los puntos. ¿Ya? Lo que uno hace es, para cada punto del eje X, uno agarra su f de X y esta barra de acá, uno la hace girar. Uno la hace girar hacia acá.
y esto va a barrer como un círculo. O sea, va a barrer un círculo, efectivamente va a ser un círculo eso, ¿ya? Entonces lo que hacemos a partir de esto es, nosotros nos preguntamos, bueno, si la superficie de revolución es la colección de todos estos círculos, entonces si parametrizamos un círculo y conseguimos una fórmula más o menos buena para la parametrización de un círculo, vamos a poder a partir de eso construir la superficie entera. ¿Bien? Entonces lo que hacemos es conseguimos la parametrización del círculo, que ¿cómo sería? Bueno, este círculo va a ser un círculo en el espacio que tiene radio f de x, porque lo que hacemos es agarrar la barra que va desde i igual 0 hasta f de x. Entonces esta barra tiene longitud f de x. Entonces el radio de este círculo va a ser f de x. ¿Bien? Y el centro de esta superficie, bueno, el centro de este círculo va a ser el punto x tilde, 0,0. ¿Ok? X tilde es un punto arbitrario, para hacer un círculo arbitrario. Nosotros lo que queremos es hacer un círculo súper arbitrario para que sea general. ¿Bien? Y así después podemos decir, bueno, extendemos estos círculos y vamos a tener la superficie. Entonces conseguimos la fórmula, bueno, es una circunferencia de radio f de x tilde con centro x tilde. Y esta circunferencia se mueve solamente en y y en z, ¿bien? Porque la estamos revolucionando con respecto al eje x. Entonces el eje x como que la mantiene como pegada. Lo que hace acá es que esta barra no se va a tambalear ni para acá ni para acá. Se va a mantener fija en ese eje. ¿Okay? Entonces, esto de hecho, esta circunferencia va a tener la siguiente ecuación. Va a tener la ecuación y cuadrado más z cuadrado igual f de x tilde cuadrado. Va a tener esa forma. ¿Bien? Esa es la forma de una. Bueno, y x va a ser igual a x tilde. Porque el centro no va a aparecer en esa circunferencia. ¿Bien? Eso sería esa curva. ¿Esa curva cómo la parametrizamos? Bueno, le damos un coseno al i, le damos un seno al z y lo multiplicamos por el radio. Y bueno, como el x va a ser constante, x igual a x tilde. Y eso va a ser un anillo. Y las superficies de revolución es la colección de todos estos anillos. Por lo tanto, lo que hacemos es conseguir todos los anillos. Y como cada anillo está caracterizado por su x tilde, y queremos todos los anillos, o sea que queremos todos los x tilde. O sea que vamos a tirar el x tilde, lo vamos a cambiar por un x, y vamos a decir que va desde a hasta b, que es el intervalo de la función. Y así vamos a estar consiguiendo todos los anillos. Todos estos anillos de acá los vamos a estar parametrizando. Así parametrizamos esta superficie. ¿Queda un poco más claro? Bueno, igual un tema. Sí, ¿Sí? quedó clarísimo. Bueno, Sí. bueno. Lo único que sí Ujú. es que en la S, cuando tomáis toda la X tilde, porque solo es que ahí donde está al lado de la S, no sé qué letra es esa. Ah, sí, sí, como un gamma, pero. Esa, Ujú. sí, eso vendría siendo todos los anillos, ¿eso dijiste? Claro, es la colección de todos estos anillos. Ah, ya. Exacto. Y ahí solamente la X, si fuera en en otro eje, fuera en el Y, sería Y, teta. Si Eh, se moviera, en vez de moverse se revoluciona en el eje X, se revoluciona en el eje Y, ¿sería teta, I o sería X, Y, teta? Te entiendo, te entiendo. Tal vez el x no es una muy buena elección de variables, porque el x también es una coordenada. Esto en realidad lo puedo Ah, cambiar. no va con la coordenada. Claro, esto le fue mal denotación mía. Esto debería haber sido un t en realidad. Bien. Ah, ya, ya. O sea, ahí fue mala mía. Esto debería ser un t, porque en realidad nosotros queremos. No podemos usar el mismo nombre de variable a la coordenada. Entonces, esto debería ser un t en No, realidad. ya Pero entendí. claro, si nosotros revolucionáramos esto en torno al eje y, bueno, entonces, bueno, esta cuestión revolucionar con respecto al eje y quedaría un poco más feo. Pero en este caso, si lo revolucionamos con respecto a esto, a este eje, el radio, bueno, nos quedaría como un sólido como medio feo, como una especie de ola, como un anillo que tiene ola. Esto entonces, el radio cambiaría, el radio pasaría a ser X, ¿cierto? Y bueno, el radio pasaría a ser X y lo que queríamos conseguir en realidad, acá igual no podríamos hacer una parametrización tan como bonita como esta, porque
acá lo que nosotros hicimos es nos aprovechamos que para cada X existe un único anillo. Acá, cuando lo hacemos en el eje Y, no podemos hacer la misma analogía porque para un solo Y pueden haber varios anillos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar una parametrización muy linda. Pero lo que podríamos hacer sería seccionar la curva, seccionarlo un poco diferente la curva, y agarrar en las partes donde es inyectiva. Tipo, eso haría yo. Yo diría acá, después agarraría acá, agarraría acá, agarraría acá, agarraría acá, y agarraría acá. Y ahí sí, para cada I tendríamos un puro anillo en cada sección. Y entonces acá diría, bueno, el radio acá va a ser X, y el centro va a ser f de X. Será el centro de este anillo, que sería I, ¿cierto? I igual f de X. Entonces acá la parametrización para cada uno de estos pequeños, de estas como superficies, nos quedaría la forma, bueno, cada anillo de teta nos quedaría X, que bueno, nos quedaría como un X tilde por coseno de teta, coma, el I, que el I esta vez se mantiene constante, que es f de X tilde, coma, X tilde seno de teta. Y bueno, la colección de todos los anillos sería la superficie, que sería t, teta, y sería t coseno de teta, f de t, y t seno de teta. Sería algo por el estilo. Pero acá solamente estaríamos como parametrizando una de estas partes, porque acá estamos diciendo como si para cada t hubiera un único anillo, pero no es verdad. Pueden haber varios, porque la función no puede ser no necesariamente inyectiva. Pero Sí, esto es un caso un poco más convoludo. algo así va a salir en el certamen. No, no, o sea, Gracias. pero la idea de esto sería como dividirla. Acá igual puse una curva súper como suena. Probablemente si pasa esto, les van a dar una curva un poco más como separable Cosas en que cosas podamos dividir inyectivas. como hiciste tú. ¿Cómo? Cosas que como la podamos dividir como hiciste tú con este. Claro, por ejemplo, algo así. Ahí lo podríamos separar en dos. Claro. Y tendríamos No, un pero phi se 1 entiende y un phi 2. perfecto. Lo entendí todo. Muchas gracias, Adrián. No hay de qué, no Te hay de pasas. qué. Ya, muy bien que me hagan preguntas. La idea es que todos quedemos claro. Entonces, bueno, ahora vamos a ver integrales de superficie. Bien, que vamos a ver cómo calcular el área de una superficie. Bueno, en realidad, cómo integrar sobre una superficie. Lo que uno hace acá, si queremos integrar una función f de x, bueno, en realidad debería ser una función de tres variables si estamos haciendo una superficie, f de x y z, si la queremos integrar en una superficie, y tenemos que gamma de t de teta, a lo mejor voy a poner gamma de t de u para no confundir con ángulo, tenemos que gamma de t de u una parametrización de S, entonces la integral de la función por el diferencial de área va a ser, bueno, el intervalo de t, el intervalo de u, por f de t de u, gamma de t de u, o sea que nosotros evaluamos la función en la parametrización, esto es similar a como hacíamos integrales de línea, y por el diferencial de área. Que el diferencial de área es un poquito más convoludido, pero es algo que uno calcula nomás. Que son las derivas parciales, el producto cruz de las derivas parciales de la parametrización. La explicación de por qué esto es así es bien entretenida, pero no recuerdo muy bien la demostración. Pero iba por el lado de que este vector iba a ser un vector normal a la superficie y que te iba a determinar un área. Como que uno hacía pequeños no, ¿cómo se llaman? Romboides en la superficie, y bueno, ese producto cruz te iba a dar el área de ese romboide, entonces va a ser un factor de deformación. Iba por ahí la demostración. Pero bueno, esto es una formulita nomás. ¿Ya? Esto es una formulita de cómo hacer las integrales de superficie. ¿Bien? En el caso particular que queremos integrar un área, bueno, entonces el f de x no existe. El f de x es 1. Entonces lo que hacemos es integrar el factor el diferencial de superficie. Esto queremos integrar. Entonces, si queremos conseguir el área de esta superficie, es integrar el diferencial de superficie. Ya, entonces, para poder conseguir el diferencial de superficie, tenemos que conseguir las derivas parciales de la parametrización.
Nuestra parametrización era f de t de teta era igual a t, f de t por coseno de teta, f de t seno de teta. Entonces las derivadas parciales van a ser d de gamma de t va a ser 1 f' de t coseno de teta, f' de t seno de teta. Esto se puede porque nos dicen que la función es C1, así que es suave. Así que f de t, f' de t existe. ¿Bien? Por eso es que sabemos que esta función, que f' existe, porque es C1. Y la otra derivada parcial sería d de gamma de teta, que esto va a ser 0, f de t, bueno, menos f de t por seno de teta, f de t por coseno de teta. Y ahora hay que sacar el producto interno. El producto cruz. ¿Bien? Que el producto cruz yo lo hago con el determinante, que es una fórmula que me acomoda, que es uno es el determinante con i tongo, j tongo y k tongo, que esto va a ser que va a ir en cada coordenada, y uno escribe los dos vectores. F' de t, coseno de teta, f' de t, seno de teta, 0, menos f de t por seno de teta, y f de t coseno de teta. Entonces ahora yo, para conseguir las coordenadas, cada una de las, porque el producto cruz da un vector. Entonces lo que hago es, para cada una de las coordenadas, va a ser como el subdeterminante. Si yo quiero la primera coordenada, agarro este determinante de acá. Que este determinante de ahí sería f' de t, f de t, coseno cuadrado de teta, no, más, porque queda menos por menos más f' de t, f de t, esto parece un x, esto es un t, por seno cuadrado de teta. Y así, y uno consigue las coordenadas. ¿Bien? Que ahora podemos ver que se van a ir simplificando. En la segunda coordenada nos va a quedar solamente f de t coseno de teta. Y en la última nos va a quedar solamente menos f de t seno de teta. Ya, este es el vector normal. Por si a alguien le preguntan, el vector normal a la superficie es este. ¿Ya? Ese es el vector normal a la superficie. Así que sería este. Y el módulo de este vector es el factor de deformación. En general el módulo va a ser, como son puros cosenos y puros senos, va a quedar, bueno, en realidad acá podemos de una simplificar algo acá. Esto de acá va a ser f' de t, f de t. F de t coseno de teta. F de t menos f de t seno de teta. Y ahora si queremos conseguir el módulo de este vector, es la raíz de la suma de estos al cuadrado. Entonces va a ser f' de t, f de t al cuadrado, más f de t coseno de teta al cuadrado, más, bueno, el menos como un cuadrado, el menos no lo voy a poner nomás, f de t seno de teta al cuadrado y en raíz. Y acá podemos ver al tiro que se van a empezar a simplificar cosas. Este nos va a quedar ft cuadrado, f' de t al cuadrado, por f de t al cuadrado más f de t al cuadrado. Y podemos sacar un f de t afuera, factorizarlo, y nos va a quedar f de t por raíz de 1 más f' de t. Y este va a ser, este es el coeficiente, este es el factor de deformación al diferencial de área. Por lo tanto, para conseguir el área de esta superficie arbitraria de revolución, lo que hacemos es reemplazar esto de acá por el factor de deformación, que sería, en nuestro caso, esto de acá. Donde en nuestro caso, t va a ir desde A hasta B y θ va a ir desde 0 hasta 2pi. ¿Cierto?
Y este parece esto un U, debería ser un teta. Y bueno, como no depende de teta, ese 2pi sale como un factor. Nos quedaría 2pi por la integral desde a hasta b de f de t raíz de 1 más f' de t cuadrado. Esto era al cuadrado. F' de t al cuadrado. Y el de teta no, porque el de teta ya lo usamos. Y nos quedaría esto. Esto sería la fórmula de área de una superficie de revolución con respecto al eje X. ¿Se entendió la idea? La fórmula en realidad era un poco la cosa más importante acá. Lo importante era el proceso. Que eso, así se resuelven las integrales de superficie. Son muy parecidos a los pasos que hacíamos para integrales de línea. Paso 1, parametrizar. Paso 2, conseguir las derivadas. Paso 3, conseguir el factor de deformación, que es un pelito más largo de sacar, pero se saca igual, con derivada, y después se hace ese determinante. Y después se calcula la parametrización. Se calcula la integral. Son como los mismos pasos. ¿Ya? Acá lo más importante es parametrizar. Parametrizar es como lo más importante en este tipo de integrales. ¿Ya? Igual que en integrales de línea, que era parametrizar era como el centro de esto, acá también. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? ¿Se cachó el ejercicio? ¿Todo correcto? ¿Sí? Ya. Voy a asumir que sí. ¿Ya? Pues si tienen dudas, me preguntan nomás. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 lo voy a sacar de acá. Problema 2. Este problema, igual que el anterior, es como que la gracia es... Puse en una cuestión así. La gracia de este ejercicio en realidad es ver la parametrización. Por lo tanto, acá en realidad, porque la integral que nos da no es... Se puede calcular a mano, pero es de esta... Hay que usar ángulo medio. Y me dijeron que mejor lo hagamos por Wolfram, porque si no igual nos demoraríamos 30 minutos en hacer la integral. ¿Ya? Pero acá lo importante, como dije, es... Ay, no puedo ver esta cuestión. Lo importante es conseguir la parametrización. ¿Bien? Me lo llevo para acá. Este es el problema 2. Bien. Nos dicen, sea f de x, f va de R3 a R, y bueno, donde le da un x y z, y te va a dar z, y nos dicen que A es mayor que 0. Y nos definen la siguiente superficie. Bien, que es todos los puntos tal que x cuadrado más z cuadrado es igual a 2 por az, pero z sea mayor que x raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y nos piden calcular este integral de superficie. Bien, donde este z es como es un f de x z, igual z. Bien, ese z es una función. Bien, igual que antes cuando teníamos, pero por esa cuestión, que teníamos esta integral y que decíamos que había que evaluar la función en la parametrización multiplicada por con el coeficiente y después integramos, vamos a tener que hacer eso. Primero que nada, parametrizar la superficie. Ya, pero antes de parametrizarla, aquí les voy a mostrar un poquito cómo es. ¿Bien? Nos dicen que son todos los puntos tal que... Uy, que x cuadrado más z cuadrado sea igual a 2 por az, que bueno, voy a tener acá x, acá va a tener y, acá va a tener z. Eso si lo reordeno un poco y completo el cuadrado, me va a quedar z menos a al cuadrado más igual a cuadrado. Nos queda ese cilindro, porque estamos en 3 dimensiones. Nos va a quedar este cilindro. Queda un cilindro con centro en A, bueno, en x igual 0, y igual 0, z igual a, que se va a hacer una cuestión como así. Esto debería ser un círculo. Y bueno, un cilindro. Así que los cilindros se mueven en el eje que no aparece en la ecuación. Así que este se va a mover en el eje Y. Así. Así va a estar el cilindro. Y se va a mover para allá. Bien. Un poquito feo el cilindro, pero... Esa sería la idea. ¿Ok? Y nos dicen que este cilindro
lo cortamos con la superficie z mayor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces sería z mayor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Que esto me gusta más verlo como z cuadrado mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado, pero decimos que z es mayor o igual que 0. ¿Ok? Porque es mayor que una raíz. Entonces va a tener que ser mayor o igual que 0. Y esto va a ser un cilindro que aumenta de radio, ¿cierto? Con respecto aumenta el eje, mientras aumenta el eje Z, aumenta de radio. Y va a aumentar, el radio, ¿cómo va a aumentar? Bueno, acá debería ir un R cuadrado, ¿cierto? O sea, esto es un R cuadrado. Y acá un Z cuadrado. Por lo tanto, mientras aumenta Z, R aumenta de manera lineal. Entonces, esto va a tener, la forma de esto va a ser una recta. Así va a aumentar el radio, como una recta. Va a ser un cono esto. Y lo que está dentro de este cono van a ser todos los puntos tales que z cuadrado sea mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Va a ser adentro de este cono. Pero nosotros lo que queremos al final del día en realidad son los puntos que estén en el cilindro, por esto igual. Queremos que estén en el cilindro. Por lo tanto, van a ser todos los que estén pegados al cilindro, pero que estén dentro del cono. Que va a ser una superficie de esta forma. Va a ser como una especie de parche curita, lo veo yo. Como algo así. Va por atrás, también va a estar por atrás. Yo lo veo como un parche curita. Que también va a estar por el otro lado. Y que va a estar como derritiéndose hacia los lados porque el cilindro va aumentando su pendiente mientras más te alejas del centro. ¿Ya? Entonces sería como un parche curita. Sería como un parche curita en realidad. ¿Ya? Entonces esa sería la superficie. Ahora lo que queremos hacer es parametrizarla. ¿Ya? Aunque a veces uno no saca mucha información de dibujarlo, hay veces en la que da el ejercicio de eso. ¿Ya? Así que intenten igual, aunque no sea a veces dibujarlo, sino que como pensar más o menos como la superficie. Porque muchas veces hay pedazos que uno no, como que no piensa y después descuentan puntaje. A mí me pasaba eso. Me descuentan hartos puntajes por no ver partes de la superficie que en realidad tenía que haber considerado. ¿Ya? Así que si no lo dibujan, por lo menos imagínenselo un poco. ¿Ya? Que a veces cuesta. Pero ustedes pueden, son bacanes. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora hay que parametrizar esta superficie. Yo lo que voy a hacer para parametrizarlo es primero darme cuenta que todos estos puntos de esta superficie tienen que vivir en el cilindro. O sea, todos tienen que estar en el cilindro, sí o sí. ¿Cierto? No hay ninguno fuera del cilindro. Están todos pegados al cilindro. Por lo tanto, no es loco pensar que vamos a poder decir que X pertenezca a este cilindro, que sería un coseno de teta. Bueno, A coseno de teta porque es un cilindro de radio A, ¿cierto? Un cilindro de radio A. Entonces, X va a ser A coseno de teta. Y en realidad no va a importar, ¿cierto? Porque, o sea, sí importa, pero es arbitrario. No afecta a la parametrización del cilindro. Entonces puede ser cualquier número real. Y Z va a ser A seno de teta, pero por más A, porque su centro está en A, ¿cierto? Y entonces el cilindro va a ser de esta forma. ¿Cierto? Va a ser tal que X sea A por coseno de teta, Y sea un número real, y Z sea A seno de teta más A. ¿Ok? Eso va a ser eso es el cilindro, ¿cierto? Ya, acá lo que tengo que fijarnos ahora es empezar a acotar estas variables. Porque acá nosotros en realidad tenemos tres variables. Tenemos teta, bueno, tenemos dos variables. Tenemos teta y tenemos i, ¿cierto? Así como creamos esta superficie, porque el cilindro es una superficie en sí. ¿Y cómo se parametriza esa superficie? De esta forma, donde las variables son teta y son i. A es una constante, nos dicen que es una constante, así que el A no lo pescamos mucho. ¿Ya? Entonces lo que queremos hacer ahora es empezar a acotar el teta y el i. Es decir, como ya, ustedes van a vivir en estos lados nomás. ¿Ok? No pueden pasarse, porque si decimos que teta vaya de 0 a 2pi e i esté en todo r, vamos a tener todo el cilindro. Pero nosotros queremos este pedacito nomás. Entonces vamos a empezar a acotarlo. Primero que nada, el teta. ¿El teta dónde tendría que estar? Bueno, teta tendría que estar entre pi cuartos y menos pi cuarto y 3 pi cuarto. ¿Por qué tiene que estar ahí? Si nosotros vemos el cilindro desde adelante, ¿ya? Si vemos el cilindro desde adelante,
así. A ver, se me quedó feo. Ahí sí. Si nosotros vamos siguiendo desde adelante, nosotros recordamos que el cono, este cilindro que está delante, el cono va a aumentar su radio de la misma forma que aumenta Z, ¿cierto? O sea, el cono en realidad va a ser de la forma Z igual R. Entonces, mientras aumenta Z, aumenta el radio de forma lineal. Este va a ser el radio y este es el Z. Entonces va a aumentar de forma lineal. Así. No es un cono curvo, es un cono recto. ¿Ya? Entonces, bueno, y después nosotros acá el cono se sale y nos quedaría que la superficie tiene que ser esto de acá. Uy, se me chingó. Ahí está. La superficie tiene que ser este paso acá. Este es el parche curita. Uy, se me está bugueando esta cuestión. Ahí está. Y ahora nosotros vamos a querer que el teta esté en esta región solamente. Este va a ser teta, ¿cierto? Nosotros queremos que esté solamente en esa parte. ¿Ya? Por lo tanto, teta va a tener que ir desde este ángulo hasta este ángulo. Y como sabemos que estas dos rectas son rectas identidades, son rectas z igual r, con pendiente 1, entonces sabemos que este ángulo tiene que ser 45 grados, y este ángulo tiene que ser, bueno, este ángulo acá va a tener que ser 45 grados también, por lo tanto el ángulo de acá tiene que ser 180 menos 45, que es 135 grados, que son pi cuarto y 3 pi cuartos radianes. ¿Ok? Esos serían esos serían los ángulos que tenemos que integrar, porque ahí se mueve, ahí es donde queremos verificar esto, ¿ya? Entre esos dos ángulos, entre pi cuarto y 3 pi cuarto. ¿Por qué? Porque esos ángulos estamos dentro del cono, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Estos ángulos son porque para esos ángulos estamos dentro del cono. ¿Sí? ¿Todo correcto? Entonces queremos el parchecito, queremos el parche, vamos a querer el cilindro, ¿cierto? Que depende de teta y depende de i, que va a ser a coseno de teta y a seno de teta más a, donde teta se mueve desde pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que restringir el i, porque si decimos que el i vaya en todo r, entonces no vamos a tener este parche, lo que vamos a tener va a ser toda esta región de acá, ¿cierto? Tenemos todo esto. Nosotros queremos solamente la región del centro, ese parche. Entonces lo que vamos a hacer es verificar la desigualdad la vamos a verificar con respecto a i. ¿Ok? Vamos a intentar conseguir una expresión para i. Nosotros vamos a ver que nos decían que z cuadrado era mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Bueno, z era mayor que 0. Por lo tanto, si pasamos restando, tendremos que z cuadrado menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que y cuadrado. Si reemplazamos nuestra parametrización, tendríamos que ¿dónde está el lápiz? Ahí está. A seno de teta más a al cuadrado menos a coseno de teta al cuadrado tiene que ser mayor o igual que i cuadrado. Por lo tanto, a cuadrado seno de teta más 2a cuadrado seno de teta, esto es un seno cuadrado de teta, más a cuadrado menos a cuadrado coseno cuadrado de teta, tiene que ser mayor o igual que i cuadrado. Acá tenemos a cuadrado menos a cuadrado coseno de teta. Esto va a ser a cuadrado seno de teta, seno cuadrado de teta. Esto porque es análogo a 1 menos coseno cuadrado de teta, pero multiplicado por a cuadrado. Me va a quedar a cuadrado seno cuadrado de teta más 2a cuadrado seno de teta. Entonces esto va a ser 2a cuadrado por
Seno de teta por seno de teta más 1. Esto es mayor o igual que i cuadrado. Bien. Entonces acá lo que podemos hacer ahora es decir, bueno, i tiene que estar entre estos valores, va a tener que cumplir esto, por lo tanto, si sacamos el cuadrado, tendremos que i tiene que estar entre raíz de 2 por a por raíz de seno de teta más 1, menor que i, menor o igual que menos raíz de 2a por raíz de seno de teta por seno de teta más 1. Ese tiene que ser el intervalo para i. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener que nuestra parametrización del parchecito va a ser esto, pero el intervalo para i va a variar. El intervalo de i no va a ser constante. El intervalo de i va a depender de teta. ¿Ok? Que muchas veces quedan así las parametrizaciones. ¿Bien? Que en realidad es más que nada para poder calcular. ¿Bien? Esto lo que nos va a servir es para poder calcular las áreas o para poder calcular funciones dentro de esa curva, de esa superficie. Entonces, i va a tener que estar entre raíz de 2 por a por raíz de seno de teta por seno de teta más 1, coma, bueno, este es negativo, coma lo mismo, pero positivo. ¿Ok? ¿Se entendió cómo conseguimos la parametrización? ¿Todo correcto ahí? Acá nos aprovechamos del hecho de que en realidad todos los puntos vivían en el cilindro. Entonces usamos la parametrización del cilindro y acotamos sus variables. Dijimos ya, las variables se quedan en este lugar nomás. ¿Ya? Así como lo parametrizamos. ¿Se entiende la idea? Porque ahora en realidad es meter Wolfram a esto, porque este literal nos la dieron ahora para que viéramos parametrizaciones. Nos dijeron que teníamos que usáramos Wolfram, porque no iban a dar integrales un poco largas. Bien, así que esto es el fuerte del ejercicio. Ahora vamos a meterlo en Wolfram. Así que ¿se entendió esto? ¿Todo correcto ahí? Ahora vamos a integrar esto. Integral de z de a va a tener que ser la integral de z, que z es a por seno de teta más a. Esto es la función evaluada en la parametrización, por el factor de deformación, que sería de gamma de teta cruz de gamma de i. Bueno, y acá sería desde pi cuarto hasta 3 pi cuarto. Y acá sería desde menos raíz de 2 por a por raíz de seno de teta por seno de teta más 1 y hasta lo mismo pero positivo. Eso sería el intervalo de integración. Esa sería la integral, que nos va a dar la integral de z en esa superficie. ¿Ya? Que bueno, podemos calcular estos diferenciales. Bien, podemos calcular cuánto es de gamma de teta, que esto, de acuerdo a cómo está construida gamma, sería menos a seno de teta, 0 a coseno de teta, y la derivada con respecto a i es 0, 1, 0, porque ni x ni z dependen de i. Por lo tanto, el producto cruz, esto es un 0. Es un teta. Esto es un 0 acá. Por lo tanto, el vector normal va a ser, bueno, este es el módulo del vector normal, va a ser el módulo de IJK menos a seno de teta, 0 a coseno de teta, 0, 1, 0, que esto es el módulo de, agarro ahí, me daría que la primera coordenada es, este está el lápiz, acá está, a coseno de teta,
coma 0, coma menos a seno de teta. Por lo tanto, el factor va a ser, o sea, ay, me pareció algo en... Cerrar. Por lo tanto, el factor de deformación va a ser el módulo de este vector, que es a cuadrado. Porque nos queda a cuadrado coseno... No, pues sería a. Sería a. Ahí sí, porque hay una raíz. Y entonces la integral que tenemos que resolver sería esta. Por a. Que bueno, no depende de i, así que sería... Sería 2... Esta cuestión sería 2 por raíz de 2 por a cubo por la integral de pi cuarto hasta 3 pi cuarto. Lo que hice fue sacar las constantes para afuera. Y nos quedaría raíz de seno de teta más 1 de teta. Que le preguntamos a Wolfram. Nos dijeron que preguntáramos a Wolfram. Y nos dice que esto es esta integral de acá. Este resultado. Que si le pedimos que nos dé un número, nos va a dar 3,91612. ¿Bien? Entonces eso sería la integral. Que yo quedé satisfecho con esta integral porque era como resolverla era una cosa súper bestial. Pero en Wolfram te lo da al tiro. Pero lo importante del ejercicio, este resultado. Lo importante del ejercicio era parametrizar la curva. Como les digo, eso es lo que da los ejercicios en este. Parametrizar la curva es 99,9% de los casos lo difícil. ¿Ya? ¿Okay? Así que, ¿se entendió cómo parametrizamos la curva? Eso no importa. ¿Se entendió eso? ¿Todo correcto ahí? ¿Todo bien? Vimos que todos los puntos vivían en el cilindro, parametrizamos el cilindro, acotamos el intervalo del cilindro. El intervalo me refiero al intervalo de las variables. Y teníamos lista la parametrización. ¿Ok? Eso es el truco. Ese truco se usa harto. Porque en realidad no parametrizamos en realidad, o sea, sí la parametrizamos, pero no nos quedó algo muy, muy justo. Pero esto nos va a servir igual para calcular las integrales. ¿Ya? Podemos calcular las integrales con esto. Así que es un buen truco. Aunque igual si uno puede dejar esto en intervalos como que no sean variables, muchas veces mejor. Porque uno va a poder intercambiar el intervalo de integración como Mercedes 1 por Fubini, y en realidad va a quedar mucho más sencillo. Pero muchas veces uno tiene que conformarse con esto. A veces el otro es medio imposible. Sí, supongo que se entendió. ¿Ya? Que me dicen, así que vamos al siguiente ejercicio. Esto es igual en realidad. No, ¿cuál es mejor? Esta acá me gusta más. Ya, lo voy a copiar y voy a resolver. Yo creo que alcanzamos a resolver uno más. Copiar. Ya. Esto que nos dicen que sea gamma, phi, no sé qué le trae, creo que es phi, la espiral R igual teta, en el plano Z igual 0. Ya, ¿esto qué significa? Tenemos el plano X, el espacio X y Z, y, bueno, donde esto es X, esto es Y, esto es Z, y nosotros tenemos la espiral, que donde R va a depender del ángulo que está. Entonces va a ser algo así. Empieza en 0, empieza a aumentar mientras aumenta el ángulo, y aumenta así. ¿Bien? Como el logo de Dreamcast, creo. Entonces, como que es algo así. Eso será la curvita gamma, ¿ya? Donde teta va desde 0 a 2pi. Y dicen que S es la superficie que obtenemos al unir cada punto de esta superficie
cada punto de esta superficie lo unimos con el punto 0,0,1. Nos va a dar todo estas rectas, nos van a empezar a dar. Unimos cada punto con este punto. Nos va a quedar como una especie de una de estas flores. Intenté buscar cómo se llaman las flores, pero no encontré. Pero es como una flor, ¿ya? Estas que son como medias en espirales, ¿ya? Y nos piden, y nos dicen que, bueno, la densidad de masa de cada punto de esta superficie depende de la distancia del eje Z. Y nos piden determinar la masa de este objeto, de esta superficie. Ya, antes de empezar a calcular cualquier integral, tenemos que parametrizar esto, ¿ya? Acá vamos a usar el mismo truco que usamos en el primer ejercicio, que es no intentar parametrizarlo de una, sino que estudiar cómo se comporta cada una de estas líneas, porque acá nos dicen explícitamente que esta superficie se obtiene al unir cada punto de gamma, que es el espiral, mediante un segmento de recta con el punto 0,0,1. Entonces vamos a tener todas esas líneas. Entonces acá lo que pienso así de una es como digo, ya, nos están diciendo que tenemos muchas líneas. Yo sé parametrizar líneas. Y nos dicen una relación de estas líneas, que es como unir el espiral con el punto 0,0,1. Entonces voy a decir, bueno, voy a parametrizar una de esas rectas y después voy a tirar el teta de 0,2pi. ¿Ya? Eso es lo que uno va a apuntar acá. Entonces, para hacer eso, primero que nada, uno tiene que parametrizar el espiral. Uno tiene que parametrizarlo. Bueno, nos dicen que el espiral es de la forma R igual teta, ¿cierto? Esta espiral es de la forma R igual teta. Por lo tanto, si lo expresamos en polares, esto estamos en el plano X, en el plano XY, con Z igual 0. Entonces, esto en polares nos quedaría que el espiral va a ser, dependiendo de teta, como R es teta, entonces nos va a quedar teta por coseno de teta, coma teta por seno de teta, coma 0. Eso será el espiral. ¿Ok? Porque dicen que R es teta, entonces, como en polares los puntos X y Z van a ser, bueno, en realidad estamos usando cilíndrica, va a ser radio por coseno de teta, coma, radio por seno de teta, coma, donde está Z. Entonces esto nos va a quedar teta por coseno de teta, teta por seno de teta, y nos dicen que estamos en el plano Z igual 0, entonces Z igual 0. ¿Ya? Esto va a ser cada punto, esto va a ser el espiral. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar un punto arbitrario de la espiral. Ya voy a agarrar un punto arbitrario. Voy a agarrar un teta tilde. ¿Ya? Un punto arbitrario de la espiral. Arbitrario de la espiral. Esto va a ser un punto teta tilde, bueno, teta tilde coseno de teta tilde, coma teta tilde seno de teta tilde, coma 0. Yo pongo los teta tilde porque me gusta ser como más como formal. Pero no voy a poner teta nomás, así tampoco hay mucho lío. ¿Ya? Entonces tengo un punto arbitrario. Y bueno, la recta que me están diciendo que hago es la unión de este punto arbitrario con el punto 0,0,1. ¿Ya? Recuerden que la fórmula para poder hacer segmentos de recta es así. Entonces vamos a tener que cada línea va a depender de t y va a ser de la forma. Bueno, y va a ser la línea de teta tilde. Va a ser 1 menos t del lugar donde comienzo. Yo comienzo en teta tilde, coseno de teta tilde, coma teta tilde, seno de teta tilde, coma 0, más t por el punto donde quiero llegar, 0,0,1. Esta fórmula nos da una recta, bueno, y 1 menos t y t van a ser escalares. Esta fórmula nos da una recta que va desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Es una fórmula que ayuda un montón sabérsela. Entonces, yo puedo sumar esto y nos va a dar 1 menos t por teta tilde, coseno teta tilde, coma 1 menos t, seno teta tilde, por teta tilde, y t. ¿Cierto? Esa va a ser la recta. Esa parametrización nos da esta línea que va desde el punto teta tilde con el punto de la espiral
donde teta es igual a teta tilde, hasta el punto 0,0,1. Entonces, ahora que tengo la parametrización de una de esas líneas, y yo quiero todas las líneas, lo que hago es tirar el teta de 0 a 2pi, porque así tengo todas las líneas de la espiral, ¿cierto? Entonces digo, bueno, entonces, en vez de teta tilde, voy a tener que mi superficie es la unión de todas estas líneas, por lo tanto va a ser teta, t, donde los teta tilde los cambio por teta nomás. Ahí. Va a ser esto, pero los teta tilde los cambio por teta. Ya estaría. Ya tendríamos parametrizado. Bueno, y se me olvidó decir, en estas parametrizaciones, la de acá arriba, t va de 0 a 2, va de 0 a 1. Y en este va a ir t de 0 a 1 y teta va a ir de 0 a 2pi. ¿Ok? Ahí tenemos parametrizado esa superficie ahí. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? Este es el mismo proceso que hicimos para cuando hicimos la superficie de revolución. Dijimos, bueno, veamos estas como secciones, estas son pequeñas cuerdas, son unas cuerdas, la unión de todas estas cuerdas es la superficie, entonces parametrizamos una cuerda y luego tiramos la variable en el intervalo nomás. Acá hicimos lo mismo. Dijimos, bueno, estas superficies son puras cuerdas, entonces parametrizamos una cuerda y tiramos el teta de 0 a 2pi nomás. Y nos da la superficie. ¿Ya? Esto es porque es la unión de esto es la unión de todas las cuerdas. Tirar teta de 0 a 2pi es como decir que estamos agarrando todas las cuerdas posibles. ¿Ok? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Porque ahora de nuevo, es plantear la integral nomás. Que vamos a tener que usar Wolfram. ¿Ya? Para poder resolverla. Entonces, quedó todo correcto? ¿Todo se entendió con esto? Eso es lo que importa, ¿sí? Porque de verdad que ahora esto es lo importante, parametrizar superficie. Entonces, si entienden esto, de verdad que están súper bien. ¿Ya? Esto es súper importante entender. ¿Ya? Confío en usted. Si tienen dudas, me preguntan al correo. ¿Ya? No, también no hay problema. Bueno, y ahora lo que hay que hacer en realidad es, de nuevo, hay que calcular el diferencial de área, que va a ser derivar esta cuestión con respecto a t, derivarla con respecto a teta, producto cru, módulo, y después sería ver esta función de densidad, que la función de densidad es la distancia al eje z. La distancia al eje z es raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos la parametrización, rho de x y z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, porque dicen que la densidad de masa es la distancia al eje z. Entonces, bueno, si reemplazamos los datos de acá, nos va a dar que va a ser 1 menos t por teta, que esa es la densidad, si lo igualamos en la parametrización. ¿Ok? Y después es calcular la integral. Plantear la integral de la misma forma de antes, que sería, tiraremos t de 0 a 1, teta de 0 a 2pi, y tendríamos 1 menos t por teta por el factor de deformación. Una cosa, no importa el orden que uno ponga esto, ¿ya? Si uno pone de teta, de gamma de teta, de gamma de t, o de gamma de t, de gamma de teta, no importa. Lo que va a cambiar va a ser que el vector normal que les da, en una les va a dar un vector normal que va a ser hacia arriba, y otro les va a dar un vector normal que está hacia abajo, hacia atrás como atrás de la superficie. ¿Ya? Que en realidad, pero la cosa es que acá estamos buscando el módulo, y el módulo va a ser igual para ambos vectores. ¿Ok? Entonces no importa el orden que uno lo ponga. ¿Ya? Bueno, esto después sería integrar nomás. Esto es de teta de t. Que esto le preguntamos a Wolfram porque no nos da una integral que es se usa
la sustitución de tangente al ángulo medio, que es una sustitución súper poderosa, pero es súper... son puras fracciones parciales. Entonces la pueden hacer los robots. O sea, la podemos hacer nosotros también. Pero nosotros demoramos infinitamente más que se demora una computadora. Y nos va a dar esto de acá. Nos va a dar esta integral de acá, que nos da un valor de aproximadamente 133,428. Entonces eso va a ser la masa de esa superficie. 133,428 por la unidad de la densidad. Eso sería. El problema 4 ahí también es similar. Es también una parametrización. Ay, dejé compartir. El problema 4 es también una parametrización. Vamos a botar de acá. El problema 4 es una parametrización. Que también tenemos un cilindro, tenemos una esfera. Entonces lo que hacemos, aprovechamos lo mismo de antes. Vemos que todos los puntos de esta superficie están en el cilindro. Por lo tanto, parametrizamos el cilindro. Y después dijimos, bueno, restringamos Z, porque ahora el cilindro está en XY, Z queda libre, entonces dijimos, bueno, vamos a restringir Z. Y restringimos Z. Y nos dio algo parecido a lo anterior. Nos queda una raíz. Esto me quedó, esta raíz la puse mal acá. Esto debería ser menos y más. Menos, y esto debería ser 32. 32, 32. Un menos afuera. Y de nuevo sería integral. Bien. Pero el mismo proceso. Bien. Es parametrizamos. En este caso, no. Vemos que están en el cilindro. Dijimos, bueno, parametricemos el cilindro, restringamos las variables del cilindro, tenemos la superficie. Y la otra forma de hacerlo, por ahora, las dos formas que tenemos de hacerlo es, vemos la superficie, lo verificamos parametrizamos como una unión de muchas rectas, parametrizamos la recta y tiramos la variable en el intervalo. Bien. Esas son las dos formas que tenemos para parametrizar. Y la verdad es que son las dos más estándar. ¿Ya? Son las dos más estándares, son esas dos. Bien. Hay unas parametrizaciones clásicas que tienen que conocer, que es la de la esfera, que eso es la que con polares. Bueno, con esféricas, que sería x igual coseno de teta, seno teta, y igual seno teta, no, seno teta coseno de phi, seno teta seno phi, z igual coseno phi. Uy, ahí está. Ahí está. Por el radio. Todo esto es por el radio. También la de la elipse, que es similar, pero aparecen unos factores acá. Que depende del factor ese factor depende de la ecuación en la que estamos trabajando. Y así, hay unas parametrizaciones que son importantes, pero igual las deben conocer. Si tienen duda alguna, me pueden mandar un correo. ¿Ya? Pero bueno, dejamos hasta acá. De ahí en la tarde les mando la pauta y les mando la pregunta de si está en pasado. ¿Ya? Para que estudien. ¿Ya? Si tienen dudas, me pueden mandar un correo, Ceratado. Y eso. Estamos en la hora. Y el 5 lo quedo debiendo. Ahí lo mando en la pauta. ¿Bien? ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? ¿Duda? Sí. Bien. Adrián, Uh-huh. ¿esto entraría en el certamen del sábado? Oh, la verdad, eso se me escapa, si te soy sincero. No sé si entra. Yo apostaría que sí. Sí. Puedo preguntar. Voy a preguntar y les mando un correo. ¿Ya? Ujú. Muchas gracias. Cuídate. También, gracias. Ya. Voy cerrando. Mando la grabación, mando las preguntas del certamen y mando la pauta en la noche. Y voy a preguntar si entra en el certamen. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Hasta luego. Chau.